Definición. El cáncer de pulmón se origina cuando las células empiezan a reproducirse de manera descontrolada, forma un tumor y se traslada a otras partes del organismo donde crece y se producen más tumores que reemplazan el tejido normal. Generalmente estas comienzan en células que envuelven los bronquios, bronquiolos y alveolos. Existen dos tipos principales de cáncer del pulmón. El primero sería cáncer de pulmón miocrótico o carcinoma miocrótico de pulmón. Este es un cáncer generado por células pequeñas, Small Cell Lung Cancer. SCLC, estas por sus siglas en inglés. Y cáncer pulmonar de células no pequeñas es el tipo más común de cáncer pulmonar. Generalmente crece y se desarrolla más lentamente que el de células pequeñas. Complicaciones del cáncer pulmonar. Las más conocidas son 5, que es la bradipnea. La bradipnea es la falta de oxígeno. Esto se va dando ya que conforme va avanzando la enfermedad, nuestras vías respiratorias se van tapando. La tos con sangre, también conocida como la hemoptisis. La hemoptisis se va dando ya que el pulmón provoca sangrado en las vías respiratorias. Y pues empezamos a toser y nos sale sangre. El dolor, esto no es mucho que explicar, nos empieza a doler todo nuestro cuerpo. El líquido en el tórax, esto se va dando ya que el pulmón afectado empieza ¿cómo se dice? A liberar líquido, y entonces ese mismo líquido se pasa hacia el tórax. Este líquido se pasa hacia el tórax. La última complicación es el cáncer se empieza a diseminar hacia otras partes del cuerpo. El cáncer de pulmón se suele diseminar hacia otras partes del cuerpo, como hacia el cerebro o los huesos. Y esto pues son complicaciones muy graves. Aquí los tratamientos pues varían, ¿no? En cuidado personal pues es de dejar de fumar. Obviamente si eres una persona que solía fumar demasiado, pues esto queda descartado completamente. En medicamentos, es quimioterapia y terapia dirigida e inmunoterapia. La cirugía es lobectomía pulmonar, resección en la cuña y radiocirugía, cirugía toracoscópica, por video. En epidemiología, el cáncer pulmón es el segundo tipo de cáncer más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres. Se estima que este año se producirán 76.650 causas de muerte en los hombres y 66.000 en mujeres a causa de esta enfermedad. El cáncer de pulmón para ambos sexos y edades ocupa el primer lugar como patología oncológica en el mundo. Haciendo una diferencia por género entre hombres y mujeres, el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar en cuanto a los nuevos casos en los hombres, y en el caso de las mujeres ocupa el cuarto lugar, solo por debajo de cáncer de mama y de colon y de útero. Debido a una reducción en el consumo de tabaco, las tasas de mortalidad se redujeron un 48% desde 1990 en los hombres y en 23% en las mujeres desde el 2002. Desde el 2012 hasta 2016, las tasas de mortalidad de los hombres con cáncer de pulmón se redujeron un 4% por año. Las tasas de mortalidad para las mujeres con cáncer de pulmón han disminuido un 3%. En México, durante los próximos 20 años, se prevé un aumento de índice no solo en hombres, sino también entre mujeres, debido al aumento del hábito del tabaquismo. La edad media del diagnosticado de cáncer de pulmón es de 55 a 65. Puntos importantes que recalcar sobre cáncer pulmonar es que el pulmón es uno de los pocos órganos en que son más frecuentes los tumores primarios que los metastásicos. Más del 90% de las neoplasias pulmonares primarias son tumores malignos. La incidencia de cáncer pulmonar está en aumento, y en México es la cuarta causa de cáncer en general, pero la primera en mortalidad. Presenta su máxima incidencia entre los 55, ya antes dicho, y 65 años.
Es más frecuente en los hombres, aunque la incidencia en mujeres ha aumentado con el paso del tiempo desde 2012. Mi nombre es Dulce Nayeli de la Paz Romero y les voy a explicar el cuadro clínico del cáncer pulmonar. El agente son las sustancias químicas cancerígenas y promotoras tumorales. También los principales agentes son los inhaladores del humo del cigarrillo. El huésped son mujeres y hombres fumadores, principalmente mayores de 55 años, mineros y bomberos. El ambiente es en todo el mundo, principalmente en zonas desarrolladas, minas y fábricas. La puerta de entrada es la inhalación. Al inhalar el humo del cigarrillo, el periodo de incubación es haber fumado continuamente aproximadamente 20 años y haber trabajado continuamente en abesto. Las manifestaciones clínicas en el cáncer de pulmón se presentan los signos y síntomas causados por el crecimiento local de tumor, invasión u obstrucción de estructuras adyacentes, crecimiento de nódulos regionales a través de la diseminación linfática y el efecto de los productos del tumor. También las manifestaciones clínicas son la tos, la hemoptisis, el estridor, disnea, la neumonitis, la obstructiva y el dolor por invasión pleural o involucra las paredes torácicas. Los síntomas de abesto pulmonar de cavitación. El diagnóstico en pacientes que se sospecha tener cáncer de pulmón de células pequeñas basándose en estudios radiográficos y clínicos diagnósticos debe ser obtenido en cualquier método que sea más fácil. Y en pacientes que sospecha cáncer de pulmón que se presenten una efusión pleural, un diagnóstico definitivo de la efusión pleural vía toracéntesis debe de hacerse primero. El tratamiento del cáncer pulmonar puede ser la cirugía, radioterapia, quimioterapia, radiocirugía, terapia dirigida con medicamentos y